Bueno, buenas noches chicos. Este es para el grupo de Terra bajo séptimo año. Vamos a comenzar a desarrollar algunos. Hoy vamos a ver parte de lo que es. Hoy vamos a desarrollar la parte de lo que es geometría. Dentro de geometría vamos a ver el contexto básico sobre los elementos primitivos. Esto es geometría. Geometría tiene una característica. Geometría es todas aquellas figuras geométricas que ustedes conocen, rectas, puntos, cuadrados, rectángulos, triángulos, etcétera, 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 etcétera. Eh, Todos esos tienen características y tienen definición. La primera definición es sobre lo que es un elemento primitivo. ¿Qué es un elemento primitivo? Son tres. Son las figuras con las cuales se pueden construir todas las otras. ¿Qué significa esto? Hay figuras que son elementales. Los elementos primitivos son figuras elementales. La primera, son solo tres, es el punto. Algo importante, esto no tiene definición, o sea, el punto no es una definición, no es un lugar del espacio, ni una estrella, que muchas veces se lo enseñaban en la escuela. Un punto es un elemento primitivo, significa no tiene definiciones, no tiene una definición, pero sí tiene con una representación. Los puntos se representan con una marca y una letra mayúscula. Todos los puntos siempre se van a representar con una marca y una letra mayúscula. El punto M, el punto A, el punto D. O sea, los puntos siempre se representan con una letra mayúscula y una marca. Otro elemento primitivo es la recta. Algo interesante, la recta no es una línea que no tiene ni principio ni final. No, no, no. Una recta es una figura, un elemento primitivo que no tiene definición. Entonces, una recta tenemos que es un elemento que no tiene ni principio ni fin. Si lo genera dos puntos, A y B, esos dos puntos se puede representar con A y B y una raya aquí arriba, o también se representa con una letra cursiva. Eso es importante para un elemento para definir lo que es una recta. O sea, otro elemento primitivo sería los elementos son el punto, la recta y el plano. Ese es otro elemento primitivo. Un plano es una figura, repito, como ser un elemento primitivo no tiene una definición. Una recta se representa con letras minúsculas y cursivas. Digamos, aquí podemos hacer otra recta, llamémosla, no sé, M. Tiene que ser en concepto cursivo. No tiene definición. Eh, Tiene que tener flechas a ambos lados o se puede representar con dos puntos con esta rayita. El plano se representa con letras griegas, o sea, como una figura así, puede ser un cuadrado o un rectángulo y con una letra griega. Eso significa un plano. El plano alfa también puede ser elemento así, el plano beta, pero repito, plano, recta y punto son elementos primitivos, no tiene definición. Esa es una característica básica que tenemos que manejar. Eh, Nada más, en el examen van a pedir ustedes, díganme cuáles son los elementos primitivos. Ustedes tienen que decir, los elementos primitivos son aquellos elementos que no tienen definición. ¿Cuáles son los elementos primitivos? Son tres. ¿Cuáles son? Puntos, recta y plano. Esto es pura teoría. No hay más allá que manejar el concepto teórico. ¿Cuáles son los elementos primitivos? Punto, recta y plano. Los puntos se representan con una marca y una letra mayúscula. La recta se representa, una línea con dos flechas
Y algo importante, se puede representar con letra cursiva, eso sí, siempre con letra minúscula cursiva, o la unión de dos puntos con una línea arriba. Y un plano se representa con figuras que sean cerradas, eso sí, con letras griegas. ¿Cuáles son las letras griegas? Alfa, beta, gamma, o sea, no se van a tener que aprender letras nuevas, digamos, ese es un omega, entonces un plano puede ser esto. En la escuela decían a uno, un plano es la mesa, la parte superior de la mesa. El plano es la pizarra. No, esas son formas de yo representar. No tiene definición porque son elementos que primitivos. Entonces, los elementos primitivos son tres. ¿Cuáles son? Punto, recta y plano. Pura definición, pura fórmulas que se tienen que aprender. Ok. Otro concepto que vamos a ver ahorita son los tipos de rectas. O sea, existen rectas o llamémoslo teoría geométricas o elementos básicos. Ok, ya sabemos que los elementos primitivos son aquellos que no tienen definición y lo ocupamos para construir otras figuras. ¿Cuáles son los elementos primitivos? Punto, recta y plano, nada más. No tiene definición, se pueden representar. Pero hay otros elementos, teoría geométrica, que son elementos básicos. Esos sí tienen definición, ya no son elementos primitivos. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos que existen dentro de la geometría? El primer elemento que vamos a ver se llama segmento de recta. Un segmento de recta es un elemento que tiene un inicio y tiene un final. O sea, es a una recta. Lo que vamos a hacer es cortarla en dos puntos. Al cortar esto en dos puntos, automáticamente se me hace, bueno, aquí está la recta. Digamos que la cortamos. Esa recta, al cortarla, se forma un pedazo de segmento o un pedacito de esa recta. Esa recta se llamaba L. Al cortar esto, este pedacito se llama segmento de recta. ¿Qué característica tiene el segmento de recta? Y ahí tiene un inicio y tiene un final. Entonces, esto significa segmento recto. Ustedes, no sé, si ustedes interpretan y tenemos un dibujo cualquiera, este es un ejemplo, como se lo pueden representar a ustedes. Tenemos un dibujo extraño como esta. Aquí ponemos M, aquí ponemos P y aquí ponemos D. Ahí tengo un dibujo donde esta es una recta L, esta es una recta M y esta es una recta W. En esas rectas tengo ¿cuántos puntos? 1, 2, 3 puntos. Podemos representar segmentos de esa recta. ¿Cuáles son los segmentos que podemos poner? ¿Cuáles serían los segmentos que podríamos poner? Ahí son varios. Entonces, primero vemos. Ah, profe, pero aquí hay uno pequeño. Está este. Sí, claro. Está el segmento de P. Pero ojo lo que voy a poner. Tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Eso significa segmento. ¿Qué pasaría si yo lo pongo como DP, pero con flecha? Esto sería una recta. Vean que puede construirse una recta porque ambos tienen flecha. Es un segmento porque comienza en P y en D y termina en ¿dónde? En P. Importantísimo a la hora de ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Ok, ya lo corrí. ¿Qué podemos hacer aquí? Otro segmento que podemos usar. DM. ¿Cómo lo podemos convertir en una recta? Y también DM recta. Vea, si yo lo tiene principio y tiene final, es un segmento. Si no tiene principio y no tiene final, es una recta. ¿Qué otro segmento podemos ver aquí? Y hay MP. Y lo podemos convertir en una recta como MP. Entonces, un segmento recta es un corte
de una recta con dos puntos. Importante a la hora de establecer esta condición. Vamos a hacer otro. Otro elemento importantísimo se llama el rayo. ¿Qué es? Otro elemento que podemos ver es el rayo. ¿Qué es un rayo? Es una recta que se corta en un punto y uno de sus extremos tiene flecha. Ok. Un rayo, perdón. Si yo tengo una recta aquí, esta recta la vamos a cortar en un punto P y Q. ¿Qué pasa si yo corto este punto P? Aquí estaría este pedazo de recta y este otro pedazo acá. P y Q. Vea que es la misma recta, pero corté en este punto. Entonces me forma un rayo. O sea, PQ, para formar un rayo, tiene un punto cerrado y una línea. Eso significa el rayo PQ. ¿Cuál es la diferencia de un segmento? Y ahí, si yo tengo PQ y le agrego un punto aquí cerrado y un punto cerrado, esto significa segmento. Rayo, punto cerrado y flecha. Segmento, dos puntos cerrados. ¿Qué pasa si yo pongo PQ con línea? Esa es una ¿qué? Una recta. Entonces, muchas veces este tipo de definición geométrica nos confunde y en muchas ocasiones ahí estaría malo. Digamos, te pueden decir un rayo y te ponen entonces ya estaría mal la función. Entonces, un rayo tiene un inicio cerrado a más infinito. Profesor, ¿qué pasa si lo hago al revés? Si yo quiero QP, claro, QP para acá. Lo que no se puede poner es la flecha para el lado izquierdo. Siempre va a ser para el lado derecho. Esto es un rayo. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos? Un segmento. Un segmento recta es aquella que corta en dos puntos y lo cortamos completamente. Entonces, eso sería un segmento de recta. ¿Qué es una recta? ¿Qué es un rayo? Un rayo es aquella recta que se corta en un punto, pero uno de sus extremos tiene flecha. O sea, es infinita. Entonces, ¿qué otro concepto? Vamos a ver, otro elemento que vamos a ver, lo que es la semi recta. ¿Qué es una semirecta? Una semirecta es lo mismo. En una recta se corta en un punto abierto, pero no tiene final. Entonces, ¿cómo un punto abierto? Digamos, yo tengo una recta. En esta recta cortamos en este punto. Y este punto tiene que ir abierto. Y aquí tengo otro punto, digamos, el punto P y R. Entonces, la semirecta es P y R, abierto, flecha. Esto significa semirecta. O sea, profe, ¿pero qué se parece? Se parece al rayo, ¿no? Es que el rayo, vean, el rayo es cerrado en el punto y a más infinito. O sea, ese es un rayo. Profe, ¿y el segmento? Dos puntos y una línea. Eso es segmento. Profe, ¿y la recta? Los dos puntos y flecha. Segmento, semirecta, rayo, segmento y recta. Son elementos muy comunes, se parecen muchísimo, pero hay que tener cuidado a la hora de desarrollar. Son totalmente distintos, pero en el examen se los pone para confundirlos y estaría mal a la hora de desarrollar ese tipo de condiciones. Profesor, ¿cómo me lo piden en la prueba? Es muy fácil, ¿verdad?
determinar digamos, primero, unos 3 segmentos. 3 rayos. Ahorita voy a decir el dibujo. Vamos a hacer este ejemplo. 3 semirrectas. 8 puntos. ¿Cuáles puntos? Cualquiera. Rayos, semirrecta, segmento. Ok. 4 rectas. Es lo que me están pidiendo ahí. ¿En qué dibujo, profe? Vamos a dibujarlo acá. Tengo una figura acá. Tiene flecha. Este punto no. Uno por acá. Flecha, flecha, flecha. Y un coso como por acá. Vean qué dibujo más extraño. L1, mu. Llamémoslo, esta otra recta es omega. Este punto es A. Este punto es B. Este punto es D. Este punto es E. Este punto es F. Ok, tengo esa figura extraña con algunas características y vamos a encontrar lo que me pide. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a encontrar lo que me pide. Ok. ¿Qué tengo que tener cuidado? Manejar bien el concepto teórico. Pongamos otro punto por acá para que no se... El punto M, punto R. Y el punto W. Estoy poniendo muchos puntos. Son figuras extrañas, así va a venir en el examen. Ustedes tienen que visualizarlo bien, tener mucho cuidado. ¿Qué tienen? ¿Qué es lo que le hace falta? Ok, primer caso. Me están pidiendo, voy a sacarlo más sencillo, 8 puntos. Los 8 puntos. Entonces, en este dibujo vamos a encontrar lo que me están pidiendo. Aquí me dicen 3 segmentos, 3 rayos, 3 semirrectas, 8 puntos y 4 rectas. Lo primero que voy a sacar es 8 puntos. ¿Cómo encuentro los 8 puntos? Okay, muy fácil. Pongo la marca y digo, el primer punto que tenemos, el punto B. Se acabó. Coma. ¿Qué otro punto? Punto W. Profe, ¿solo poner eso? Sí, solo poner esos casos. Puntos son aquellos que tienen una marca y una letra mayúscula. Algo importante, profe, entonces este L1 es punto. No, este L1 es una recta. Punto siempre se representa con letra mayúscula y una marca. Y recuerden que punto es un elemento primitivo, no tiene definición. ¿Qué otro? Punto D. Ahí pueden poner todos los que existan. Punto E, yo voy a poner lo que me pidieron. Punto A y punto B. Me faltan 2. Punto F y punto R. Repito, nada más puse los puntos porque me estaban pidiendo 8 puntos de ese elemento. Después sigue 3 segmentos. El segmento tiene que tener un inicio y un final. Entonces, 3 segmentos. ¿Cuáles serían los segmentos? Yo digo EW. Principio y final. EW es un segmento. Ahí existen montones. Pero lo importante es la definición. Esta rayita sin flecha significa segmento. ¿Qué otro, profe? Y ahí BA o AB, como lo quieran ver. Ya es el segundo segmento. Son 3. ¿Cuál otro? Y ahí no sé, DF. Ahí estoy representando segmentos. Lo importante de esto es manejar ese símbolo. ¿Cuál es el símbolo de segmento? Me están pidiendo 3 rayos. 3 rayos. ¿Cómo encuentro 3 rayos? Y ahí recordemos que tiene que tener un inicio y un final. Ojo, profesor, yo puedo poner AB, AM. AM. No, porque no hay flecha en M. El rayo yo tengo que fijarme que tenga flecha al lado derecho. O sea, donde el punto de la derecha tiene que tener flecha. Pero yo puedo decir MA, pero A no tiene. Sí, claro, pero si yo continúo, aquí hay una flecha. MA es un ¿qué? Un rayo.
¿Qué otro segmento? Ah, profe, puedo usar DF. Vea, DF tiene flecha. Claro, DF es un rayo. Importante, es punto cerrado y flecha. Yo no me puedo regresar, yo no puedo decir, profe, ED. No, porque si yo sigo ED y continúo, este señor no tiene flecha. Tiene que tener flecha a ambos lados. Otro, no sé, DB. DB, claro, en este continúa la flecha. DB sería un rayo. Lo importante es que ustedes definan punto cerrado y flecha, rayo. Ok, dice 3 semirrecta. 3 semirrecta. Pero ¿puedo ponerla de arriba? Claro, puedo decir MA, abierto, flecha. Pero busquemos otra diferente. FE, FE, abierto, flecha. Eso es una semirrecta. Otro, profe, ¿puedo hacer DA? No, ¿por qué? Porque en A, si yo continúo, no hay flecha, tiene que haber flecha. AR, sí, claro. AR sería abierto, eso sí, semirrecta. Si yo lo hubiera puesto cerrado, significa rayo, no semirrecta. Ahora dice 4 rectas. Ah, profe, yo puedo poner rectas las letras que están ahí. Claro, L1 es una recta, mu es otra recta, omega es una recta. Pero yo quiero que busquemos con flechas. Tiene que tener flecha izquierda y derecha. Ah, profe, AD, claro, el A, el B, aquí hay flecha. Si yo continúo con el D, hay flecha. Entonces yo puedo decir B, BD. Pero ojo, tengo que poner flecha ambos arriba, si no, no sería. Encontramos otro. F, profe, claro. F, flecha, flecha, porque tiene flecha acá y flecha acá. ¿Qué otro, profe? DF, flecha, flecha. Todo eso son rectas. Esto es para definir o visualizar figuras, de una figura geométrica cualquiera extraña. Puedo encontrar puntos. Los puntos son elementos primitivos, no tiene definición. Recta, elemento primitivo, no tiene definición. Segmento, sí, es un elemento que tiene un inicio y un final. Semirrecto, un rayo, es aquel elemento que tiene un inicio cerrado y no tiene final. Segmento recta tiene un inicio abierto y no tiene final. Estos tres que están acá sí tienen definición. Este elemento primitivo, elemento primitivo. Son conceptos básicos, geométricos. Toda esta teoría está en los libros de la UNED que yo les subí en archivos anteriores, tienen que buscarlo, donde está toda esa definición. Aquí estoy dando una pequeña explicación. Esto es muy teórico, muy teórico. Es memorizar, no hay otra. O sea, que no hay hacer formulita, no, es memorizar todo este concepto teórico. Aquí nada más estamos dando unas definiciones, pero en esos libros aparece toda la teoría. Ahí lo buscan y se la leen, no es aprenderse de memoria, porque lo que sale es esto, representar, encuentre un elemento primitivo, dónde se ubica una recta, cuál es un segmento. Todo ese concepto ustedes tienen que tener claro. Ok, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otro, donde en este otro vamos a hablar sobre lo que es puntos colineales. Ok, ¿qué son puntos colineales? Los puntos colineales son aquellos puntos, son puntos que se encuentran en una misma línea. Línea o recta. Ejemplo, profe, ya no sé, si yo tengo aquí una recta, aquí tengo otra, aquí tengo otra, yo tengo aquí A, por aquí tengo B, por aquí tengo C, por aquí tengo D y por aquí tengo M. Una figura como esa. Entonces yo le digo, determine 3 puntos colineales. 3 puntos colineales. Tienen que estar en la misma segmento o recta. Ah, profe, entonces vamos a ver puntos colineales. Puede ser el C, el A y el B.
CAB están en la misma recta. No, CA sí está en la misma recta. AB tiene la misma recta, pero estos tres no están en la misma recta. Puntos colineales, tres puntos colineales. Tres puntos colineales. ¿Cuál sería? Yo puedo decir C, A y M. Pero lo puedo hacer al revés. M, A, C. Sí, yo lo puedo leer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Están colineales porque están en esta línea. Los tres están en esa línea. Entonces, esos sí son puntos colineales. Otro punto colineal, profe. Y puedo ver estos tres. Estos dos son puntos colineales. Puntos colineales. Colineales. Y puede ser el A y el B. Punto A y el punto B son colineales. Aquí, tres puntos colineales. Y ahí podría ser C, B, D. Sería otro punto colineal acá. Entonces podemos ver este aquí. Entonces yo diría aquí, C, B, D. Ese serían los conceptos de puntos colineales dentro de esa recta. Entonces ahora, un ejemplo, profe, ¿cómo viene el examen? ¿Viene así el examen? Claro que sí, véalo. Y viene de las primeritas. Dice la primera. De acuerdo con los datos de la figura, considere las siguientes proposiciones. J, K, L son puntos que colineales. K, L, M son puntos coplanales. Coplanales que están en el mismo plano. Mismo plano. Colineales, la misma recta. Vamos a ver. JKL. JKL. Estos tres están en la misma línea. Esos tres están en la misma línea. Y ahí claro que sí. Entonces sí, este es verdadero. Coplanal es que si se forma una figura, digamos un triángulo. Y aquí tengo, digamos, A, B, C y por aquí tengo el D. ¿Cuáles son los coplanales? Y ahí son aquellos que sería el D, el B y el A. O sea, son aquellos que están en este plano. Este D está totalmente fuera. Entonces, este no sería un punto coplanal. Entonces, vamos a ver. Punto coplanal de K, L, M. Tiene que formar una figura. K. Vamos a ver. Eso es de un examen. K, este, L y M. Esos tres puntos forman una figura. Y claro, profe, forma un triángulo. Por eso esos puntos son ¿qué? Puntos coplanales. Ambas son verdaderas. Entonces, el contexto que tenemos que manejar es que los puntos pueden ser coplanales o colineales. Coplanal, ¿cuál sería coplanal aquí? El A, C y B, porque forman este triángulo. Colineales están en la misma línea o están en la misma dirección. Repito, todo esto es definiciones. La definición es memorístico. Tengo que memorizar esas condiciones. Obligado. ¿Por qué? Porque son formas de representar figuras geométricas. Ok, vamos a hacer otra definición que tenemos que manejar. Repito, esto es teoría. No tienen, aquí lo oyen, repito, tienen en el libro aparecen los ejercicios, la teoría es memorizar. Vamos a ver lo que son tipos de rectas. Tipos de rectas. Ok, vamos a ver tipos de rectas. La primera recta que vamos a ver se llama rectas paralelas. Son aquellas rectas que no se cortan entre sí. Y su intersección es conjunto vacío.
Eso es teoría nada más. Dos rectas paralelas son aquellas rectas que no se intersecan y es decir, no se corta, pero su intersección en conjunto vacío. Se representan así, L1 es paralela a L2. Eso significa rectas paralelas. Profe, un ejemplo, casi no lo entiendo. Ya yo tengo dos rectas aquí. Llamemos esta M1 y este es M2. Ven que estas dos rectas, si yo continúo, van juntas, nunca se van a cortar. Estas serían rectas que paralelas. O sea, M1 es paralelo a M2. Otro ejemplo, si yo tengo una recta así y otra recta acá, este es L1 y este es L3, yo les pregunto a ustedes, ¿esta es una recta paralela? No. ¿Por qué, profe? Profe, no se corta. Claro que se van a cortar. Si yo la continúo, la flecha indica que se van a continuar. Se van a cortar o se van a intersecar en un punto. Entonces ya no serían paralelas. Paralelas son aquellas que no tienen intersección y aquí, si ustedes ven, hay un espacio. Y ese espacio se mantiene. Eso significa rectas paralelas. Otro tipo de recta que vamos a ver es la recta perpendicular. Se representa así con ese símbolo. Eso significa perpendicular. O sea, se corta formando un ángulo de 90 grados. Ese sería una perpendicular. Profesor, un ejemplo. Ahí, digamos, si yo tengo una recta acá y aquí tengo otra recta. Este es L1, este es L2. Entonces veamos que aquí forma un ángulo de 90. Esto significa ángulo de 90. Esta es una recta ¿qué? Perpendicular. Entonces digo, L1 es perpendicular a L2. Paralelas, no se unen. Perpendicular, forma un ángulo de ¿quién? 90 grados. Entonces, eso es importante a la hora de representar este tipo de condiciones. Otra, 3. Rectas concurrentes. El concepto concurrentes son aquellas rectas que concurren en un punto o ¿cómo explicarles? Son rectas concurrentes, son aquellas rectas que si yo tengo una figura como esta. O también se dicen alabeadas. Son rectas que no se cortan, no están en un plano y no se cortan. El dibujo muy común es este. Digamos, si yo tengo una recta acá, imagínense ustedes una pared. Mejor lo voy a hacer más bonito porque eso está un poquito más diferente, más difícil. Aquí tengo una recta, aquí tengo una recta. Aquí tengo un punto, aquí tengo una recta. O sea, vamos a buscar las rectas alabeadas. Estas se conocen más como alabeadas. No como concurrentes, sino alabeadas. Alabeadas son, digamos, esta que está acá. Vean qué pasa en el piso. Imaginen que ese es el piso. Ese es el techo. Aquellas son dos paredes. Pared a la derecha, a la izquierda, de este lado y del fondo. Hay que verlo como en 3D. Esta es la recta que está en el piso. Está en el piso. Una alabeada es la recta que está en el techo. Pero no tiene que estar aquí. Porque si está aquí, es paralela a esta. Alabeada tiene que estar totalmente al otro extremo de la pared. No tiene que estar en el mismo plano, ni se pueden cortar. Entonces, esta está acá y esta está ahí al fondo. Profe, entonces L1 con L2 serían alabeadas. Profe, y L3 con L2, con L1 serían paralelas. Vean, que este sería paralela con este.
L3 con L2, ¿qué serían? Paralelas, porque serían paralelas entre la pared de aquella pared. No sé si lo van a poder ver. Esta es una pared. Tengo una recta arriba y una recta abajo. En ese caso son dos rectas que conceptos alabiados. Eso es indispensable que tienen que manejar ustedes. Repito, todo eso es teoría que lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos un ejemplo. Ya cómo se lo van a pedir a ustedes en esta fórmula. Vean esta del examen. Veamos uno de un examen. El mismo examen que ahora estamos viendo. Tengo 1, 2, 3, 4 rectas. Dice el primer término. L2, ¿dónde está L2? Aquí está. Es 2 rayas. Eso significa perpendicular ¿con quién? Con L4. Aquí está L4. L2 es perpendicular con L4. No quiere encontrar la respuesta ya, pero sí, ¿verdad? Aquí forma el ángulo de 90. Eso significa perpendicular. Ya encontramos la respuesta. O sea, ¿cuál de las opciones contiene la proposición verdadera? Ya encontramos esta, pero no era el chiste. El chiste es que nos costara. Nos dio esta. Bueno, sí, pero ya la tenemos. Muy bien. Vamos a ver el otro. L3 es perpendicular a L2. O sea, los dos a la hora de cortarse tienen que formar un ángulo de 90. Vamos a ver si es cierto. L3 está acá. Con L2 está acá. ¿Dónde se corta? En este punto. Vean que este punto no forma un ángulo de 90. Ángulo de 90 es esto, o este. Pero este punto no forma un ángulo de 90. Entonces, estas son que cuando se corta, o sea, se interseca. Son funciones, o en este caso son rectas que se intersecan en un punto. En este caso sí se llamaban concurrentes. Yo ahora me confundí con la alabeada, pero la alabeada es conceptar alabeada concurrente es cuando concurren, o sea, cuando se cortan en un punto. Es una confusión en un momento, hacerlo rápido. Vamos a ver, L3 con L4. Hijo de puña, ¿dónde está L3? L3 está acá. Con L4, aquí está. Pero busquemos donde se cortan los dos. Ve, se cortan en este punto. ¿Ahí forma un ángulo de 90? No. Entonces también es una concurrente. La última, L2 con L1. Profe, ¿por qué está encontrando todo? Porque yo necesito que ustedes observen. Ya al principio habíamos encontrado la respuesta que era A, pero quiero que ustedes interpreten. En este tipo de ejercicios, uno tiene que explotarlo. ¿Qué es explotarlo? Buscar todo el por qué no. L2 con L1. ¿Dónde está L2? Aquí está L1. Con L2, ¿no? Porque aquí se cortan. Vea, L1 y L2 se están cortando en este punto y no forman un cuadrito. ¿Cuál sería la perpendicular? L1, ¿con quién forma un cuadrito? Con L3. O sea, L1 es perpendicular con L3. Y si ustedes ven, aquí sí, pero no está en la respuesta. La respuesta decía L2 es perpendicular con L4. Profe, ¿hay paralela? No, no hay ninguna. Si yo digo estas dos, se van a cortar en un punto. Esta menos porque se cortaron. Esta menos porque son perpendiculares. Esta menos porque es perpendicular. Entonces, eso es importante que lo manejen. Mucho esto es teoría. Es la parte más lenta del examen. ¿Por qué? Porque mucho depende de ustedes. Profesor, ¿dónde está toda esta teoría? Yo les mandé dentro de 2 fórmulas que les mandé, de lo que he subido, hay una parte que es un libro que se llama, yo creo que es un, ¿cómo le llamaron? Es de la UNED, dice Terra, bueno, dice 7º año. Entonces ahí aparece toda la parte teórica de geometría. Entonces para que lo busquen, bájenlo, léanlo. Ya la parte teórica no hay otro, sino es esto, lo que estamos trabajando aquí con lo que es concepto de representación de esa parte. De igual manera, ahí subí bastantes videos de lo que son operaciones con números naturales. Vean que ahorita vamos a ver lo que son ángulos. Ángulos. Se les va a acordar aquello de la escuela, que dice ángulo recto, ángulo obtuso, agudo, ángulo suplementario, complementario, que es lo que nos faltaría visualizar. Y vean que la parte de los números enteros, ya esto lo cubrimos.
Y es bueno que lo revisen, o sea, vea que todos esos ejercicios que están resueltos aquí ya lo habíamos hecho con videos. Es importante que lo manejemos ese aspecto. La parte de geometría es manejar toda esa parte de geometría para que al final del examen viene la parte de lo que es estadística. Entonces eso es importante que ustedes lo visualicen. Por hoy quería enseñar esta parte teórica. Es muy teórico, verlo así en video es un poquito cansado. Entonces este sí lo vamos a hacer un poquito más lento porque es muy teórico. Lo que me interesa es que ustedes interpreten, busquen la teoría. Les recomiendo, hagamos algo como tipo tarea. Primero revisen, lean la parte teórica, lo que son ángulos. Vamos a ver todos los tipos de ángulos. Entonces ahí la parte de ángulos se los dejo para que me lo lean, para que de hoy en 8 trabajemos con eso y ustedes tengan un poquito de noción de lo que vamos a ver. Profe, ¿dónde saco la teoría? Ya les dije, de los libros de la UNED que les puse. Subí un libro de la UNED, el otro creo que se llama Maestro en Línea. Los dos, el maestro en línea tiene más práctica que el de la UNED. El de la UNED está toda la parte teórica. Entonces, pero repito, la tarea es buscar la teoría de ángulos. ¿Cuáles son los tipos de ángulos que hay? ¿Cómo se hace un ángulo? ¿Cómo se encuentran los valores de los ángulos? El ángulo obtuso, el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo suplementario, complementario. Esa parte teórica quiero que la revisen y la practiquen. Voy a ver si subo algunos videos de esta parte teórica. Es muy cansado. Es como casi que te lean por internet. No vale la pena. Lo que vamos a hacer es mucho de este tipo de práctica. Pero como ustedes vieron, es solo representar, observar bien. Entonces, tarea. Agarren la parte teórica, la leen. Vean los ejercicios. Ahora subí uno de números enteros, que es bueno que lo repasen. Yo creo que puse 3 videos de números enteros. Ahorita no sé si ya lo subí antes de comenzar la clase, pero porque esa es la parte que hay que ganar más. Pero la parte de geometría es la parte que me da miedo de ustedes, porque mucho depende de memorizar. Bueno, chicos y chicas, lo vamos a dejar acá porque, repito, este tema es muy cansado de leer o de hacer conceptos de eso, pero no quiero dejar los ángulos a medias, porque si lo comienzo ahora voy a ver unos 5 ángulos y son bastantes. Entonces eso lo vemos de hoy en 8, pero sí quiero que usted lo repase. Bueno, chicos y chicas, buenas noches, que Dios los acompañe y nos vemos de hoy en 8. Like a Hellcat. Bueno, buenas noches, les doy la bienvenida a esta clase para el grupo de séptimo. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre lo que son ángulos y la parte de geometría para finalizar ese proceso. Habíamos visto operaciones con algunos tipos de ángulos. Vimos los ángulos complementarios. Estamos hablando de los ángulos complementarios. Son, ahí estamos recordando, los que sumados dan 90 grados. Entonces los ángulos complementarios son aquellos ángulos que sumados me dan 90 grados. Eso lo hemos trabajado, estamos haciendo un repaso general. Entonces tenemos una figura como esta. Este mide 90 grados, este mide 80, este mide 30, este mide, no sé, 18, pongámosle ahí casi, este mide 30 grados. ¿Cuánto mide este ángulo? Entonces, en este caso, tenemos que buscar la manera de cómo determinar un valor. Ese valor es un caso de lo que es una variable. Entonces, ¿cómo encontramos ese valor? Y ahí sumamos. ¿Quién sumamos? 30 más 18. Entonces, lo primero que hacemos es la suma de los ángulos que tenemos. 30 más 18 serían 48. Entonces, tenemos un ángulo que mide 48. Ahora, ¿qué hacemos con ese ángulo? Y ahí, a 90
¿Por qué 90? Porque la suma de los ángulos internos la suma de los complementarios siempre van a ser 90 grados. Entonces a 90 le quitamos ¿quién? 48. Entonces hacemos la resta, a 10 le quitamos 8 es 2, este quedó en 8, a 8 le quitamos 4 es 4. Entonces este ángulo mide ¿quién? 42. Entonces recordemos, el ángulo complementario es aquel ángulo que sumados van a ser 90. Otro ejemplo que me piden esto, dice el complemento de 22 es, entonces aquí hay una palabra clave, complemento. ¿Qué significa complemento? Complemento significa, viene el contexto de complementario, suma ¿cuánto? 90. Entonces dice, el complemento de 22 grados, ¿qué hacemos? A 90 le quitamos ¿quién? 22. Entonces, ¿por qué? Porque los complementarios son aquellos ángulos que miden 90 cuando se suman. Entonces, hacemos la resta. A 10 le quitamos 2 es 8. A 8 le quitamos 2 es 6. Entonces, el complemento de 22 es ¿quién? 68. Pero ¿qué pasaría esa misma? Voy a tomar referencia a esa misma. Si fuera el suplemento de 22. Típico ejemplo cuando me ponen esto. ¿Qué significa el suplemento? El suplemento estamos hablando de 180. O sea, complementos suman 90. Suplementos suman 180. Entonces digo, a 180 le quitamos ¿quién? 22. Entonces la resta sería, a 10 le quitamos 2 es 8. A 7 le quitamos 2 es 5. Y a 1 le quitamos 1, sería 158. ¿Por qué lo pongo? Porque en el examen siempre van a poner estas dos como posibles opciones. Entonces hay que leer claramente. Si me dicen complemento, es a 90 le quitamos el ángulo que me dan. Si me dicen suplemento, es a 180 le quitamos el ángulo que me dan. Entonces los suplementarios son aquellos ángulos que suman 180. Los complementarios son los ángulos que suman ¿cuánto? 90. Y salen muchos de ese tipo de ejercicios. Ejemplo otro. Tengo un suplemento. Este mide 38. Este mide 42 y este mide X. ¿Cómo sé? ¿Por qué sé que es el suplemento? ¿Por qué? Porque hace una línea, una recta, eso se llama un par lineal. Significa, si yo una recta, esa recta mide 180 grados, ya es una ley. Entonces, ¿qué hago? Siempre es, primero sumamos, o sea, 42 más 38. Siempre se suma. 8 y 10, llevamos 1, 5, 6, 7, 8, 80. Entonces la suma de estos dos ángulos son 80. ¿Cuánto me hace falta para 180? Te digo, a 180 le quitamos ¿quién? 80. Vamos a ser directo. Obviamente me hace falta 180, 80 me faltarían ¿cuántos? 100. Entonces este ángulo que está aquí es 100. Y recordemos algo importante. Ese ángulo que mide 100 se llama un ángulo obtuso. Ese es el contexto que tenemos que manejar. Otra cosa que se vimos es de un triángulo. O sea, cuando teníamos un triángulo, 38, no sé, este mide 83 y este mide alfa, que es otra forma de interpretar los ángulos. En este caso, a mí me dice cuánto mide el ángulo alfa. Y tengo dos ángulos. ¿Qué hago con esos dos ángulos? Entonces, recordemos, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. ¿Por qué? Es ley. La suma de los ángulos internos de un triángulo siempre son 180 grados. Entonces aquí lo mismo, es como el suplemento. Tengo este y tengo este. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí, si dice que la suma son 180, entonces hacemos es, primero sumo lo que tengo. O sea, 38 más ¿quién? 83. O sea, sumo los ángulos que tengo. 8 y 3 serían 11. Veamos 1. 3 y 1, 4 y 11 serían 12. 121. O sea, la suma de estos dos son 121. ¿Cuánto me hace falta para llegar a 180? Y ahí a 180 le quitamos ¿quién? 121. Siempre aquí es suma y resta. Es una forma de interpretar. A 10 le quitamos 1, es 9. A 7, porque compro esto 1, quedan 7. Le quitamos 2, es 5. Y 1 menos 1 es 0. Entonces, la medida, esa M significa medida del ángulo. Este símbolo significa ángulo. Alfa, que es una forma de representar, mide cuánto.
59 grados. Esas son características básicas que tenemos que manejar a la hora. O sea, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Siempre. Eso es importante que lo manejemos. En séptimo siempre ponen este tipo de condición. Otra que también hemos visto, aquí es un repaso general. Si yo tengo un cuadrilátero, cualquiera, digamos, este mide 90, este mide 122, este mide 39. Y no sé cuánto mide este, pongámosle X. No, no significa, este sí mide 90 porque me lo dan, este no, porque puede ser un poquito más amplio o menos amplio. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cuánto mide este valor de X? Aquí hay otra ley. La ley dice que la suma de los ángulos de un cuadrilátero, aprendamos algo, cuadrilátero viene de cuatro lados, son 360 grados. La suma de los ángulos de un cuadrilátero siempre son 360 grados. Entonces, primero, tengo ¿cuántos ángulos? 1, 2, 3, me falta 1. ¿Cómo hago? Y ahí sumo. 120 los ángulos que tengo. 39 más ¿quién? 90. 9. 9 y 3, 12, 14. Llevamos 1. Serían 249. Lo que hice fue sumar los tres ángulos que me dan. ¿Para qué? Porque dice que la suma de los ángulos internos en cuadrilátero son 360. Entonces digo, ahora 360 le quitamos ¿quién? 249. ¿Cuánto nos quedaría? A 10 le quitamos 9 es 1, este queda en 5. A 5 le quitamos 4 es 1. A 3 le quitamos 2 es 1. Entonces este ángulo mide 110. Entonces la medida del ángulo X es 110. 111, ya hay 110, 111. Eso es importante que lo manejemos. Nuevamente, si tengo otro, no sé, algo así, y les digo que este mide 122, este mide 103 y este mide 22, y le pido cuánto mide este, llamémoslo beta. Ok, tengo esta figura. ¿Cuántos lados tiene esa figura? 4, 1, 2, 3, 4 lados. Es un cuadrilátero. Entonces, lo primero que tengo claro es que la suma de esos 4 lados, ángulos, miden 360. Entonces, primero sumo los ángulos, o sea, 22 más 122 más 103. Entonces sumamos, 5 y 2 son 7, 2 y 2 son 4, 1 y 1 son 2. O sea, la suma de este más este son 247. Y como son 360, entonces a 360 le quitamos ¿quién? 247. Hacemos la resta, a 10 le quitamos 7 es 3, a 5 le quitamos 4 es 1, a 3 le quitamos 2 es 1. Entonces, el ángulo de beta, o sea, este ángulo mide ¿cuánto? 113. Profe, el dibujo no pareciera, porque no parece que es suplementario. Perdón, que es abierto, o sea, que sea obtuso. Es que los dibujos nunca están a escala. Ahí en el mismo examen van a decir, escala significa, lo que importa es que sepamos que la suma de esos 4 son 360 grados. Otra forma que me dan triángulos de esta forma. Dice que este mide acá, este mide 132 grados, este mide beta, este es zeta, este, no sé, 101, este es X y este es M. Esa figura extraña. Esa es una figura compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque hay tanto triángulos como suplementos, o sea, rectas. Lo primero que tengo que saber es que yo no puedo encontrar estos dos de primero porque no tengo ninguno. Yo necesito tener una medida. Entonces yo digo, mira, este ángulo mide 101 y todo esto forma una línea. Entonces este forma un ángulo que suplementario. O sea, suma 180 grados. Entonces digo, si este mide 101, digo a 180 le quitamos ¿quién? 101. ¿Cuánto queda? A 9, este pero es 1 en 7, 79. Entonces el ángulo zeta mide 79 ¿quién? Grados. Que ya tengo este, que zeta.
¿Cómo encuentro este beta? Aquí estos dos también son suplemento. Entonces digo, a 180 le quitamos ¿quién? 132. Entonces queda, a 10 le quitamos 2 es 8. A 7 le quitamos 3 es 4 y 0. Este señor mide 48. Entonces ya tengo un ángulo 79, tengo un ángulo 48 y necesito encontrar este ángulo. ¿Cómo encuentro este ángulo? Y ahí este más este suman ¿cuánto? 180. Entonces digo 79 más 48. Primero hacemos la suma. 7. Llevamos 1. 7 y 1, 8, 9, 10, 11, 12. 127. Entonces digo, a 180 le quitamos ¿quién? 127. Entonces sería 10 le quitamos 7 es 3. A 7 le quitamos 2 es 5. Este angulito de aquí adentro mide 53 grados. Profesor, ¿y el de la par? El de M. Es muy falta, estos dos suman 180, suplemento. Digo, a 180 le quitamos ¿quién? 53. Entonces hacemos la resta. A 10 le quitamos 3 es 7. A 7 le quitamos 5 es 2. Y 1 es 1. Entonces sería 127. Entonces siempre pongan la fórmula. M es igual que, la medida del ángulo M es igual a ¿cuánto? 127. La medida del ángulo beta es igual a ¿cuánto? 48. ¿Por qué 48? Ya porque a 180 le quitamos 132 por ese suplemento. La medida del ángulo X es igual a 53. ¿Cómo encontrar este 53? Y ahí la suma de este y este se lo resta a 180 porque es la suma de los ángulos internos. Y la medida del ángulo zeta es igual a ¿cuánto? A 79 grados. Esos son los conceptos básicos que tenemos que manejar de estos tipos de figuras. Ahí en el examen, en la práctica, en la plataforma les puse una definición en una presentación de PowerPoint. También les puse unos videos y una tarea para que me la resuelvan esta semana. Finales de la semana ya yo les entrego les mando los videos de las tareas resueltas. Hagamos otros. Otro que también se vio son los ángulos L1, L2 y L3 rectas entre paralelas. Si este mide 105, ¿cuánto mide este? ¿Cuánto mide este? ¿Cuánto mide este? Algo como eso. A ustedes le tienen que decir que L1 es paralela a L2 y es paralela a L3. Significa rectas paralelas. Esta es una transversal. La transversal es una recta que corta esas tres rectas. Es otro tema que vimos. Entonces, ¿cómo encuentro cada uno? Aquí en este tipo, en la tarea trae uno de estos, ¿cómo encontrar cada uno de esos ángulos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí decir, si este mide 105, este mide 105. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice. Una teoría que tenemos que manejar. Con este ángulo encuentro la mayoría. Digo, si este mide 105, este mide 105. ¿Por qué? Porque es alterno interno. Ahí hay un video donde yo explico los alternos internos. Opuesto por el vértice, el que mide el frente, 105. Si este mide 105, este mide 105. Alterno interno y este mide 105. Opuesto por el vértice. ¿Cómo encuentro el otro? Ya digo, a 180 le quitamos ¿qué? 105. A 180 le quitamos 105. Serían 75. Este mide 75. Entonces nada más lo que voy a hacer es colocarlo en todos. En los que no está, con ángulo. Una manera rápida de visualizar cada uno. Repito, encuentro 105 que me dan el opuesto, mide lo mismo. Ya encontrar con cada uno, el otro es a 180 le quitamos ese ángulo que me faltaba. Entonces aquí ya puedo decir, la medida del ángulo M es igual a ¿cuánto? 105. La medida del ángulo zeta es igual a 75. Y la medida del ángulo beta es igual a 75. Así se determina ese tipo de ángulo. Otro, ¿verdad? Puede ser de diferente forma. Tengo este. Si este mide, no sé, 82 y me piden cuánto mide este, cuánto mide tal vez este. Omega. Esos son símbolos que le van a poner a ustedes. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es encontrar, con este ángulo, puedo encontrar alrededor de 4. ¿Cómo, profesor? Muy fácil. Los que están al frente, este con este al frente,
se llama opuesto por el vértice. Bien, lo mismo. Entonces este mide 82. Ok, este es, pongámoslo aquí, opuesto por el vértice. En la presentación de PowerPoint aparece esa definición. Opuesto por, mide lo mismo. Este mide 82. Mide lo mismo. Entonces, este con este mide lo mismo. Ok. Vean que están como alternados. Este con este mide lo mismo. Uno, los dos internos, pero uno a la izquierda, el otro a la derecha. Eso se llaman alternos internos. ¿Este mide quién? 82. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice. Ya teniendo esos cuatro, podemos encontrar los otros. ¿Qué hacemos? A 180 le quitamos ¿quién? 82. Serían 8. A 7 le quitamos 8, es 9, 98. Entonces todos los otros ángulos que tengo van a medirme 98. O sea, 98, 98, 98 y 98. Es una manera rápida de visualizar. Entonces digo, la medida del ángulo omega, que es este símbolo que parece el símbolo de un casco de caballo, se llama mide 82, se llama omega, o si recuerdan la estación de radio tiene ese símbolo, es omega estéreo, alfa, que es este, que parece un pez, mide en este caso 98, y la medida del ángulo M, mide ¿cuánto? 98. ¿Pero se repiten? Sí, claro, hay números que se van a repetir y ángulos que se van a repetir. Esto es importante que ustedes lo establezcan y lo visualicen. Ok. Todo eso de los ángulos están dentro de la práctica del video que les puse y del PowerPoint que les puse también para que ustedes los trabajen. Hagamos otro, hagamos varias de acá. Tengo otro triángulo, este mide 102, este mide beta, este mide 37, este mide omega o delta. El suplemento de 87 es el complemento de 39 es. Ok, tenemos este. Vamos a encontrar estos que están ahí. Esto es práctica nada más. ¿Cómo encuentro esta cita? Y ahí, estos dos juntos. Hace una línea. Todas las cosas que se hagan línea se llaman suplementos. Digo, a 180 le quitamos ¿quién? 102. Lo primero que tengo que hacer. A 10 le quitamos 2, es 8. A 7 le quitamos 0, es 7 y 0. Entonces este señor sí también es 78. ¿Cómo lo sé? Es porque aquí forma un ángulo suplementario, 180. ¿Cómo encuentro beta? Sumo estos dos, o sea, 37 más 78. Lo sumamos. 8 y 7 serían 15. Digamos 1. 3 y 7 son 10 y 1, 11, 115. Suman estos dos. Entonces digo, a 180 le quitamos ¿quién? 115. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos son 180. Serían 5. A 7 le quitamos 1, 6. Este mide 65. Es tener cuidado a la hora de hacer. Dice, el suplemento de 87. Suplemento 180. Entonces 180 le quito ¿quién? 87. A 10 le quitamos 7 es 3. A 7 le quitamos 8 es 9. Entonces es 93 grados. Se resta por ser suplemento 180 menos 87. El otro complemento 90. A 90 le quitamos ¿quién? 39. Por ser complemento 90 le quitamos 39. Sería 10 le quitamos 9, 1, que en 8. A 8 le quitamos 3, quedarían 5, 51. Este sería el complemento. El complemento es 90, suplemento es 180. Son formas que tenemos que manejar. Entonces, ahí ese era como un repaso general para que ustedes hagan la tarea, vean la presentación. Si tienen dudas con la presentación, me la pasan por estos mensajes, por Facebook. Me ponen fotos ahí del ejercicio que están haciendo, si no lo pudieron hacer. Y la tarea se las mando
el jueves seguro ya resuelta para que ustedes comprueben de los ejercicios que tienen. Practiquen, vean los videos, cualquier consulta, ahí me están escribiendo. Bueno, chicos y chicas, buenas noches. Like